La emisión está comenzando. Todos los asistentes están en modo de solo escucha. Hola, muy buenos días para todos. Para la Asociación Latinoamericana de Seguridad ALAS es un gusto contar con su participación en el webinar. Mi nombre es Alex Jiménez del área de Marketing y Comunicaciones y en el día de hoy encargado de moderar este espacio académico. Para contextualizarlos un poco, les cuento que hoy nuestro tema será la ciberseguridad en la industria de la seguridad. En esta presentación vamos a tomar conciencia sobre las formas en que los sistemas informáticos son vulnerados, la responsabilidad compartida de los diferentes actores involucrados en un proyecto de seguridad y las acciones que se pueden tomar para maximizar la protección ante esta amenaza constante y creciente. Permítame entonces presentarles a nuestro panelista. Él es Juan Carlos Abonanza Afonso, ingeniero en computación con experiencia en desarrollo web y de aplicaciones de bases de datos, más de 10 años de experiencia en la industria de videoseguridad y que actualmente trabaja como ingeniero senior de diseño de aplicaciones de Pelco. Aquí tenemos a nuestro panelista, Juan Carlos. También les comento que antes de dar paso a la presentación de Juan Carlos, es importante recordarles algunos aspectos, como cuál es que durante toda la conferencia ustedes pueden realizar diferentes preguntas a través del panel. Algunas las estaremos resolviendo en el transcurso de la presentación y otras al final. Con Juan Carlos hemos organizado 3 etapas donde ustedes pueden hacer preguntas dependiendo del tema que se estará dando para que podamos ser más organizados con este tema. Por tratarse de un espacio académico, agradecemos que sus preguntas vayan en esta vía. Al final del webinar estaremos compartiendo el correo electrónico de nuestro panelista para que tengan la oportunidad de hacer preguntas específicas. Las memorias del webinar, que muchas veces nos preguntan sobre esto, lo que es el video y la presentación en PDF, se las estaremos enviando el próximo martes al correo electrónico con el cual ustedes se registraron. No le quiero quitar más tiempo a nuestro panelista y podamos iniciar entonces nuestro primer webinar. Voy acá a compartir la información para que podamos hacerlo. Le doy el paso entonces a Juan Carlos. Juan Carlos, ¿me escuchas? Sí, muy buenos días. Lo escucho claramente y me gustaría saber si se está compartiendo ya mi pantalla. Ya aquí déjame, yo creo que aquí ya sí te debe salir. Sí, Juan, ahí ya te sale la pantalla. Sí. Perfecto. Muy bien, deberíamos estar viendo, de hecho, mi pantalla, tal vez con los controles del webinar encima. Se ve completa la imagen, ¿verdad? Sí, nos están respondiendo las personas que sí se ve la presentación sin ningún inconveniente, Juan. No, perfecto. Gracias por la invitación y esperemos que sea una sesión con información valiosa o que sea de utilidad para los negocios de todos los presentes. Entrando ya en materia, como sabemos, la industria de la seguridad se encarga de desarrollar productos y estrategias para prevenir, impedir, mitigar y reaccionar ante eventos que comprometan la seguridad de las personas y de los activos de las empresas. Para lograrlo, utilizan herramientas tecnológicas que potencian y amplían el alcance de las posibles acciones. Los equipos y la infraestructura de comunicaciones que requieren para operar son el campo de acción de un sector creciente y cada vez más especializado de la delincuencia. Los indicadores financieros hablan de pérdidas de miles de millones de dólares a escala global producto de esta modalidad criminal que ha estado en crecimiento constante. Es muy importante aplicar la misma rigurosidad en las políticas de prevención, protección y remediación de incidentes, las que se aplican en el mundo real, en el mundo de la informática, en lo que a bienes, propiedad intelectual, información clasificada e información privada se refiere. La industria de la seguridad ha evolucionado, bueno, como todas las industrias, desde un entorno desconectado donde todo era un sistema que
tenía todo en sitio para funcionar, hacia una operación que mantiene dispositivos en línea en todo momento, lo cual demanda una normalización en las políticas de seguridad informáticas aplicadas. La adopción de estas políticas ha sido variable en el tiempo y en el alcance, lo cual implica que existe gran cantidad de equipos vulnerables desplegados, es decir, que hoy en día, en este momento, hay una plataforma desplegada en todas las instalaciones de seguridad electrónica, háblese de videoseguridad, control de acceso, automatización de edificios, que compromete la seguridad física de las personas y bienes por la tarea que desempeñan y compromete la información y operación de la empresa y de sus clientes porque está esa información asociada de alguna manera a esos equipos conectados. Para entender no tanto entender, sino más bien enfocarnos en un campo de operación. Este tema es muy amplio. Es un tema que involucra varias ramas de la ciencia. Hablemos de lo que es la ciberseguridad como tal. Y la ciberseguridad se refiere a un todo y se aplica en cada escenario de una forma muy específica. Normalmente se tienen que seguir recomendaciones de entes especializados en el tema. Y dichos entes no son solamente las empresas que uno se puede imaginar de informática o alguna entidad universitaria académica que desarrolla el tema, sino también de entes como las autoridades del tipo de seguridad nacional, la policía, los organismos internacionales de cooperación. Perdón, permítanme volver al anterior. Que en la definición que podemos dar de ciberseguridad puede ser muy vaga, como puede ser muy específica, y lo interesante es aplicarla hacia una función que queramos utilizar en nuestro ámbito profesional. Para la definición técnica de ciberseguridad les recomiendo, en pantalla podemos ver unas definiciones de organismos como la UIT o como ISO y la IEC, o si no, en Wikipedia, no por Wikipedia como tal, sino por la lista que está descrita en ese enlace que está en pantalla. Principalmente nos vamos a referir a la ciberseguridad como ese conjunto de estrategias que nos permiten el control de los accesos a través de Internet a los equipos informáticos. Y en general, el objetivo de esta sesión es tomar conciencia sobre las implicaciones de la ciberseguridad para luego enfocarnos en un subconjunto muy específico, donde podemos definir a la ciberseguridad como un campo de estudio de la informática que se concentra en la aplicación de técnicas y tecnologías para atender a eventos de acceso no autorizado a sistemas informáticos. ¿Qué significa esto? Normalmente se asocia a la protección contra intrusiones desde sistemas externos por medio de enlaces a Internet. Básicamente, la intrusión desde Internet. Sin embargo, también se incluyen los actos criminales que se realizan desde adentro de una organización, en el sentido de utilizar los sistemas informáticos de la organización. A continuación, me gustaría que por favor nos ayudaran con una pequeña encuesta para conocer su opinión sobre el tema que vamos a discutir en este momento. Déjenme quitar esto aquí que me equivoqué. Es una plataforma, las encuestas son estas. En la ventana de la herramienta de conferencias van a ver una pregunta con 3 opciones de respuesta. Si fueran tan amables de darnos su opinión, le agradecería. Alex, quisiera solicitar tu asistencia en la encuesta, si se está ejecutando apropiadamente. Es correcto, sí. En este momento la encuesta es, ¿sabe si su empresa o uno de sus clientes ha sido víctima de un ciberataque en los últimos 3 años? Y la gente en este momento está dando sobre la respuesta que considera adecuada. Muchas gracias. Al terminar, ¿me ayudaría, por favor, con el resultado de la encuesta e indicarnos si hay alguna pregunta ya abierta en lo que llevamos de conferencia? Bueno, al momento no tenemos preguntas sobre la conferencia y ya más de la mitad de la gente que se encuentra conectada ha dado la respuesta.
Ya tú nos dices hasta cuándo paramos la encuesta. Vamos a darle 5 segundos más. 4, 3, 2, 1. Ya 10. Perfecto. Bueno, el 43% nos ha indicado que no. El 44% en este momento nos ha indicado que no. Y el 41% dice sí, pero no está relacionado con el equipo de... No me deja ver acá. Bueno, exacto, ahí Perdón. ya vemos las respuestas. Sí. Ahí vemos las respuestas. Que no, el 44%, Bien. 41% sí, pero que no está relacionado con el equipo de seguridad electrónica, y el 15% sí, y la brecha explotada estaba en un equipo de seguridad. Es un indicador que tiene varias lecturas, pero tomémoslo como lo siguiente. Nosotros hemos estado escuchando sobre muchas, en el año 2017, en el 16, y desde el 15, sobre eventos, brechas de seguridad explotadas por crackers o por cibercriminales de renombre, ¿no? En empresas muy importantes, e inclusive la información nuestra de lo que estamos atendiendo pudo haber estado ya involucrada y sido robada de las bases de datos de empresas en las que nosotros confiamos. Fuera de eso, en la industria de la seguridad quizás no hemos visto tanto revuelo en la notificación, y es un poco lo que queríamos compartir entre todos ahorita. Saber si lo que hemos estado escuchando nos atañe o no a nosotros, ¿no? Como profesionales de la ciberseguridad. Sigamos entonces un poquito la sesión de hoy para ver, sin contar tanto con mi opinión, qué podemos sacar en conclusión. Hablemos de las formas en general en que los equipos informáticos pueden ser vulnerados. Avanzó. Diferentes estudios de dominio público y empresas especializadas coinciden año tras año en que los ataques se están incrementando y en que las pérdidas para las empresas se expresan en miles de millones de dólares. Estimaciones de impacto global incluso hablan de billones de dólares, esos que tienen 12 ceros, no los billions ingleses o del sistema imperial. En el gráfico que está en pantalla podemos ver una tendencia creciente en la detección, eso es muy importante, en la detección de los ataques de malware que se han ido produciendo. El daño que ocasiona la economía se mide por el costo por interrupciones en operaciones. Muchas veces eso está asociado a una modalidad que se llama denegación de servicio. El daño en la marca, una vez que esa marca es vulnerada y nosotros como clientes sufrimos por causa de la afectación de esa empresa, la marca ya tiene un impacto sobre la opinión pública negativo. Las implicaciones legales que tiene el hecho de sufrir o de perpetrar o de estar involucrado en una violación de la privacidad, y la relación que hay entre ese mundo del cibercrimen y el mundo real del crimen organizado. No son mundos que se puedan considerar separados, y hay inclusive modalidades que no vamos a discutir hoy que tienen que ver con la política y la parte de confrontación militar entre los países. Pero solamente en la parte del mundo del crimen hacia la población civil y las empresas hay una relación entre ambas modalidades del crimen. De esos tipos recientes que vemos, podemos más bien enfocarnos en cómo funcionan esos ataques. Los tipos de ataque y el objetivo normalmente tienen como resultado obtener información que está almacenada en las empresas y en los equipos, en este caso informáticos de las empresas. Cuando el ataque es del tipo de una persona que entra y se roba los archivos, se robó la información que estaba escrita en papel o en algún medio. En este caso, la facilidad de la conexión, por eso es que es tan peligroso el cibercrimen, permite acceder a toneladas de información de los clientes que muchas veces ni están en papel y obtenerla sin que se den cuenta las empresas. Las diferentes modalidades de cibercrimen lo que intentan es aprovecharse entonces de brechas de seguridad en esos equipos de terceros que se conectan los cibercriminales y extraer esa información, y luego se utilizan para diferentes actos ilícitos, ¿no? También logran
cometido, y esto es muy importante, mediante la ingeniería social. Es una de las modalidades que también ha estado creciendo, aunque esa modalidad siempre ha existido, sigue en crecimiento y variando su manera de operación. Y reportó un crecimiento del año pasado del doble. No es el principal evento de cibercrimen o el principal que produce pérdidas en cuanto a dinero, pero sí creció hasta el doble. Indica que nosotros como humanos estamos permitiendo que la seguridad sea violentada. Pero sin intención de establecer una clasificación aquí formal, podríamos establecer dos focos de atención sobre esos tipos de ataques para limitar el tema y aplicarlo a la industria de la seguridad electrónica. Uno sería el factor tecnológico y el otro es el factor humano que estamos comentando, pero no solo del humano, de los que estamos así, una persona delante de un aparato o una persona que cumple una función en una empresa, sino del humano que tiene que ver con los procedimientos de las personas dentro de las empresas. Hablemos específicamente de esa terminología que se refiere a la tecnología. El malware es el software malicioso. El software malicioso es una manera de definir un software que nosotros no queremos ni hemos solicitado que se esté ejecutando. Una modalidad muy interesante es convertir a computadoras de la red de una empresa en actores silenciosos de minado de datos hacia otro servidor propiedad del criminal. Eso se llaman botnets. Terminan haciendo que las máquinas de la empresa de uso común estén procesando, además de la data normal, es decir, no se interrumpe la operación, y paralelamente estén procesando programas y tareas que favorecen a los criminales, no solamente en el sacar datos de la máquina, sino en usarlos para hacer un ataque hacia un tercero. El ransomware es esa modalidad que creció al doble el año pasado, que tiene que ver con ingeniería social, y se trata de extorsión. Tiene que ver, es una modalidad en la que la persona es la vía para entrar en el sistema. Se envía normalmente por un email o por un adjunto de un servicio de mensajería electrónico, y cuando se ejecuta ese adjunto, la información de la computadora infectada, puede ser la local donde se abrió el email, o utilizar un botnet para desplegarlo en el resto de la red, esa información queda encriptada, lo que significa que la persona ya no tiene acceso a su información. Y la modalidad consiste en que se tiene que pagar un rescate en dinero, muchas veces Bitcoin, que se utiliza para esta modalidad por la manera en cómo está legislado, pero el tema es que es dinero. Se pide dinero como rescate. La persona, si no paga, no tiene acceso a su información y se le da un plazo en horas para que complete la tarea. El minado de criptomonedas, las criptomonedas son una propuesta de dinero alternativa al dinero que se maneja comúnmente en el mundo. Tiene que ver con toda una tecnología subyacente que le da respaldo y toda una filosofía y leyes. No eso también, como la ciberseguridad, tiene muchas aristas, pero hablemos de qué es lo que están haciendo como parte del malware. La criptomoneda como tal no es el problema, sino que un criminal tome control de una máquina con o sin saberlo la víctima, para poner a esa máquina a generar dinero hacia la cuenta del atacante. Luego, parte del malware son las puertas traseras, el código malicioso que puede estar en los equipos. Algunas denuncias incluso acusan que de fábrica hay código malicioso insertado en equipos. El código malicioso, lo interesante es que esté en el equipo cuando uno lo está utilizando, y eso permite que con la información correcta el atacante pueda acceder a ese dispositivo, sea donde sea que esté en la red, y luego usar ese equipo como puente para múltiples propósitos. Por ejemplo, lo que ya lo mencionamos anteriormente. Y luego está ocurriendo en la tecnificación del cibercrimen algo muy interesante. No es que sea bonito, pero es muy interesante, que es que el crimen organizado ha desarrollado una plataforma tecnológica que permite a criminales menos especializados acceder a herramientas de alta tecnología para poder perpetrar los ataques. Ya no es solamente que se dependa de un genio de la informática o de un grupo de genios para lograr un ataque, sino que
un grupo reducido de personas desarrollar un código que se le renta a criminales menos tecnológicos, por usar esa palabra, para poder entonces utilizar herramientas de alta tecnología y ganar acceso. Y eso es lo que vemos generalmente en los tutoriales que están en YouTube de hackeo. Usar una herramienta que alguien más hizo para perpetrar crímenes. Parte de esas herramientas son como vemos, unos toolkits, donde hay una serie de programitas que se usan para cierta tarea específica. Hay contra antivirus que anulan la acción de los antivirus. Está el hospedaje de páginas web para poder acceder a por ejemplo, cuando se tiene que pagar el rescate en el ransomware. Tutoriales de ingeniería social y una serie de servicios. Si la persona, el criminal, no se siente capacitado, contrata a otro, y esa es la plataforma de contrato. Entonces no estamos enfrentándonos a cualquier tipo de ataque aleatorio y sin sentido, buscando algo para ver qué se pesca. El phishing también es una estrategia de malware y de ingeniería social, pero el hecho es que hay una organización y hay diferentes niveles, como en el crimen en el mundo real, en el mundo virtual también. Esto se ha traducido en dinero, como vemos en esta tabla, en un pequeño microuniverso, sí, un microcosmos de 254 empresas, aunque esas 254 pudieran estar en el 1%, sabemos, ¿no? Famoso, pero son solo 254 empresas. De esas 254 empresas reportadas hacia esa encuesta que vemos el enlace al final de la pantalla, podemos ver que el malware en su totalidad produjo pérdidas a las empresas por 2.300 millones de dólares. Los ataques a su sistema informático produjo pérdidas por 2.000 millones, muy cerca. Es el ataque tipo impedir que la empresa funcione. Una cosa muy fácil de explicar sería una plataforma que uno usa constantemente, no está disponible. Hablemos de Facebook, de WhatsApp, o de cualquier plataforma de pago bancaria. Los criminales la deshabilitan, y el hecho de no poder operar durante un cierto tiempo produjo durante el año 2017 pérdidas por 1.500 millones de dólares. Luego, el personal o las brechas asociadas a cooperación por personal interno, 1.400, el phishing y la ingeniería social, tiene que ver con sacar la información a la gente, esas llamadas para preguntar información, correos electrónicos, datos financieros, que al final se van uniendo unos con otros para hacer toda una matriz de información de la empresa y acceder a datos confidenciales. El código malicioso, como comentamos hace un momento, el robo de dispositivos, el tradicional, al remover un equipo de la empresa, el criminal puede acceder a los datos que están en los discos duros, en los medios de almacenamiento, o al remover simplemente una USB que quedó mal puesta por ahí. El ransomware, que es esa modalidad de pedir rescate por la información que ellos están impidiendo que uno acceda, y los botnets. Lo que comentamos del ransomware hace un momento era que no es el que más pérdidas producen, aunque 500 millones de dólares no son pérdidas despreciables, y como decíamos, en 254 compañías encuestadas. Pero sí creció. El año anterior había sido la mitad que eso. Veamos un poquito del año pasado, qué incidentes podemos rescatar para aprender un poco de lo que está ocurriendo. El año pasado se produjo el robo de herramientas de hack. Esas son herramientas que se utilizan para vulnerar la seguridad de los sistemas informáticos de la NSA, la famosa donde estaba Snowden. Esta violación puso en manos de criminales herramientas avanzadas desarrolladas para, como decíamos, saltarse la seguridad. En ese caso, según una declaración del director de esta organización, fue el factor humano. Una organización dedicada a ese tipo de operaciones falló, tal vez no en los controles informáticos, no necesariamente se metieron y lograron pasar todas las barreras informáticas, sino que desde adentro un colaborador permitió filtrar todas esas herramientas. El segundo ejemplo
hubo un robo de la información de la empresa y de sus clientes, de los clientes que esa empresa manejaba. Eso fue un escándalo muy grande el año pasado. Ahí en esa información habían datos personales, datos financieros, legales, médicos, etcétera, de los clientes de la empresa. Fueron afectadas unas 140, 150 millones de personas. Eso es un número muy grande. Se dice fácil en dinero y en personas, pero es un número muy grande. La detección del incidente y la respuesta posterior a ese incidente serían como que lo que nos sirve de ejemplo, ¿no? El sistema de contención informático falló y ellos no se dieron cuenta durante un mes de que habían sido vulnerados. Una vez que se dieron cuenta, procedieron rápidamente a hacer toda una serie de remediaciones, de validaciones de qué se perdió, de quién afectó, toda esa parte, ¿no?, interna. Y lo comunicaron. Varían las opiniones sobre si rápidamente o negligentemente. El asunto es que un mes es mucho tiempo para darse cuenta, pero apenas se dieron cuenta, lo remediaron. En ese caso, digamos, desde el punto de vista procedimental y de informática, nos damos cuenta que empresas muy grandes con información muy valiosa pueden tardarse hasta un mes en darse cuenta de lo que está ocurriendo. La otra parte de ese ejemplo importante a resaltar es la legal. Ellos están enfrentando ahorita demandas por parte de esas demandas que se hacen entre grupos de personas, se me olvidó el término legal, para, entre todos, lograr resarcirse por los daños ocasionados por la pérdida de sus datos. En Estados Unidos ocurrió esto, y uno de los datos, por ejemplo, que se perdió o que se sustrajo fue el número de seguridad social de las personas, que es un dato muy privado allá, y que la legislación de allá, ¿cómo se llama?, protege. Luego hay una plataforma muy conocida por todos, que también sufrió un ataque, y no solo el ataque, ataques ocurren todo el tiempo. El ataque surtió efecto y le robaron la información de 150 millones de suscriptores. Este caso es resaltante porque la arquitectura informática de la empresa se basa en la nube. Entonces, no es solamente una empresa que tiene servidores protegidos por firewall y todas esas cosas, sino una empresa que está en una arquitectura todavía de más alta tecnología, también fue afectada. En este momento, recordemos, no estamos diciendo que el nivel de protección sea inferior o mayor al de los ataques, que el nivel de los ataques esté por delante o por detrás de la tecnología, que hay tecnologías susceptibles o no susceptibles o más seguras que otras. No hemos llegado como a una parte en la que podamos decidir eso. Y creo que, lo lamento, no vamos a tener 100% la seguridad, pero sí creo que vamos a tener información para sacar un poquito más de conclusiones con mayor fundamento. Luego, algo también interesante. Hubo ataques tipo más comunes, como los que hablamos del ransomware, donde se pidió rescate de la información. Esa información a veces puede ser solamente financiera, puede ser información de mis emails, puede ser información de órdenes de compra que no han salido, esa información que hace que la empresa funcione. También puede ser información de procedimientos, respuesta ante incidentes, de la información que un computador necesita para comunicarse con el otro. Y lo terrible y resaltante es que atacó empresas que se dedican a la manufactura y a la infraestructura crítica. Entonces eso nos da también a entender que las estrategias de protección tienen algún tipo de deficiencia que tiene que ser atendida a todo nivel. No solo estamos hablando de nosotros, en nuestras casas, en nuestros celulares, en nuestras oficinas, sino en todo el nivel informático algo está pasando. Permítanme hacerles un momentito otra pregunta. A ver, ¿qué opinan? Vamos a tenerla esta vez en pantalla un poquito menos, digamos unos 20 segundos. Y sería, en un proyecto de seguridad electrónica, hablamos de CCTV y control de acceso, ¿qué tan frecuente es una conversación cuando estamos desarrollando el proyecto sobre las políticas de ciberseguridad que se tienen que aplicar? Pudiera ser que se toman en cuenta en todos los proyectos que uno desarrolla como cliente o como proveedor de tecnología, en algunos solamente cuando es necesario porque es licitación o porque el departamento de IT está involucrado y lo pidió, cosas así.
porque nuestras propias políticas lo piden, por ejemplo. O simplemente no se discute, o se da por sentado que si estamos desarrollando un pequeño subconjunto de una infraestructura informática, la parte de protección está considerada por el otro departamento. En unos 5 segundos cerramos. Perfecto. En este caso, vemos que la opción B, donde es en la que todos nos desenvolvemos, parece que normalmente solo se discuten algunos proyectos, que es cuando se necesita tomarlo en cuenta explícitamente. Alguien sacó el tema de la ciberseguridad en el proyecto de seguridad física. Otro interesante dato que está bastante alto es que no se discute, simplemente no se discute. Puede ser porque no hace falta discutirlo, porque se supone que está cubierto, o porque simplemente no lo estamos tomando en cuenta. Eso, como todo lo que hemos dicho hoy, tiene muchas lecturas y espero que a cada uno de los asistentes le sirva para tomar en cuenta en sus propias operaciones, pero avancemos un poquito más. Ahí al final de la página, bueno, vemos 4 candaditos rojos de brechas de seguridad y vemos un candadito verde. En esa pregunta hablábamos de si los tomamos en cuenta esos proyectos, ¿no? Y bueno, vemos también que el impacto de los crímenes, como vimos hace un par de láminas, aquí vemos un montón de gente, ¿no? Y de empresas, pero vimos que eran miles de millones de dólares y hasta billones, ¿no? Pero no tenemos en ningún reporte así que se genere específicamente para nuestra industria un detalle que nos permita valorar nuestras alianzas comerciales, para comparar, por ejemplo, el desempeño de la marca que yo uso con otra marca que no uso yo, o que en el pasado usé, o que pienso usar en el futuro. Una aproximación interesante para llegar como a una conclusión es comparar la cantidad de brechas que tiene cada marca, ¿no? Y cómo, pero para llegar a esa información, yo les recomiendo utilizar ese candadito verde que está ahí abajo cuando le compartamos la aplicación, o simplemente buscarlo ahorita en la web. No es un reporte, no tiene grafiquitos, no es una tabla, es información cruda y no es información total, es una información que recoge cierta organización del gobierno de Estados Unidos sobre brechas documentadas, es decir, y sobre brechas documentadas que las empresas le notifican, o sobre brechas que empresas dedicadas a eso le notifican o que ellos mismos detectan. Es decir, no es un estudio global intensivo como no existe en el mundo que nos pueda decir definitivamente quién tiene más brechas y quién tiene menos. Pero lo interesante de ahí es que, por ejemplo, si uno la explora y ve las marcas de seguridad electrónica y las compara con marcas, por ejemplo, de antivirus o digamos, de sistemas operativos, todas las marcas de seguridad que yo consulté de las principales empresas de bioseguridad no llegan ni al 10% de eventos de detección de vulnerabilidades en la plataforma, que por ejemplo tiene un sistema operativo de los más famosos del mundo. Estaba muy lejos del 10%, estaba como en el 1%. Todas juntas versus un solo sistema operativo. Estaba cerca del 10% inclusive de empresas de antivirus, lo cual es raro, ¿no? Pero como veíamos ahí, la NSA, que se dedica a desarrollar personas y procedimientos de hack, fue hackeada también. Entonces, no es de extrañarse eso. La lectura, no, como decíamos, no puede ser comercial, porque primero el universo que se estudia en ese enlace por esa organización no es completo, pero sí nos sirve de punto de inicio. Y sobre todo lo recomendaría yo con las marcas que trabajamos. Buscamos nuestra marca ahí, vemos qué brechas tienen, vemos la peligrosidad o el nivel de criticidad de esas brechas y le consultamos a nuestros proveedores cómo ocurrió eso y qué nos tienen que decir al respecto. Perdón, hacemos al siguiente aquí. Y me salté 2. Estamos entonces poco a poco entendiendo la relación entre el software y los atacantes y las empresas, y cómo se mueve el dinero, pero finalmente terminamos nosotros como clientes o como proveedores de un sistema de seguridad en las premisas de un proyecto, ¿no? Eso al final ya es una operación y es un uso o es un funcionamiento físico en la vida real. Hay unas recomendaciones bueno, primero tenemos que como comprender que eso ya implica que hay responsabilidad y corresponsabilidad legal por las acciones que cometemos en el mundo físico, ¿no?
también como en el cibernético cuando los detectamos. Esas recomendaciones de seguridad que minimizan o que limitan, o bueno, ojalá que evitaran que los sistemas informáticos sean víctimas del cibercrimen, son tomadas en cuenta por todos los actores, definitivamente. A veces sí, como vemos en nuestras pequeñas votaciones, a veces no, pero son tomadas en cuenta definitivamente. En este contexto, la ciberseguridad entonces ya no está solamente hablando de claves robustas y de firewalls y de la protección de los datos. Cuando hay un delito informático y ya se afecta directamente a una persona, bien sea natural o jurídica, perdón, y normalmente se utiliza el resultado de ese ataque para afectar a un número mayor de personas. No solamente me quedo con la información y de eso ya mi cuenta bancaria como criminal subió, eso lo uso para más crímenes y más crímenes. Y entonces, más allá de la técnica o de la ética, hay implicaciones jurídicas. Si bien en cada país el marco legal se desarrolla a su propio ritmo, hay en todos normalmente, y en los de nuestra región por lo menos, hay responsabilidad penal, civil o administrativa cuando el ciberataque tiene que ver con dispositivos que nosotros hemos instalado o que nosotros tenemos funcionando en nuestras premisas. Y esto en nuestra región, porque la mayoría de los países, su marco legal está también asociado a marcos legales de organizaciones regionales o globales como la OEA y la ONU. Entonces, debido a eso, es bueno consultar ahí en las referencias, vemos un enlace hacia un estudio que hizo la OEA sobre el estado de la ciberseguridad en América Latina. No salimos con muy buena nota, en realidad, con respecto al mundo. En uno de los comentarios lo dice uno de los especialistas. Y lo interesante es que se evalúa país por país cómo están en ciertos temas. Veamos un momentito. En la página web vamos a conseguir esto. Uno selecciona el país que necesite, hablemos del primero de la lista, y entonces vamos a ver en ciertos temas un resumen. Luego, una explicación un poquito más grande, y en el enlace que tenemos aquí en la presentación que vamos a tener disponible luego, tenemos el enlace para la página y luego para descargar el reporte. Ellos tienen un reporte donde todo eso está sintetizado. En esa responsabilidad legal, entonces, tenemos unos criterios mínimos, que serían resguardar los datos confidenciales propios y de terceros. Esto incluye los datos personales que se registran en nuestros sistemas. Las políticas de uso de los sistemas informáticos tienen que ser claras y tienen que estar normadas. Y ahí lo interesante es que se exime, como puede pasar en las demandas que hablamos hace un momento, de Equifax, por ejemplo. Ellos quizás salgan bien librados porque si implementaron los controles informáticos que exige la ley, no se le puede pedir que adivinen cómo se van a hacer nuevos crímenes. Ellos siguieron normas. Si eso se demuestra y donde se hace el juicio lo toma como válido, entonces salen eximidos, aunque hayan salido afectados millones de sus clientes. Hay que tener definidas y usar herramientas de protección para frenar la incidencia de factores externos y las de factores internos. Bueno, un poquito como lo básico. Lo otro a considerar, también interesante, es que hay que tener en los sistemas, ya no hablemos de la empresa, ¿no? Ya digamos que sí, entendemos que, claro, las empresas tienen que tener esos sistemas de control que no me dejan ver YouTube y que no me dejan entrar a Netflix, ni siquiera si yo uso la laptop y me la dejan llevar a mi casa, ni siquiera en mi casa me dejan. Son un fastidio y no permiten que uno desarrolle otras facetas de la personalidad o como excusa, no puedo acceder ni siquiera a la página web de la empresa. Entonces, el tema es que si tenemos los controles adecuados, podemos estar dentro de cierto marco legal de operación. Es como estar con las normas de instalación digamos, una luminaria en un poste. Si ocurre una incidencia de que de la persona instalándolo se cae o le pasa algo, y tenía todo el equipo de seguridad, las implicaciones legales tienen ciertos niveles de severidad, y dependiendo de eso, son consideradas como accidentes, como negligencia, como penales, etc. Veamos un poquito las acciones que podemos tomar para maximizar la protección ante estas amenazas, ¿no? Que, como decíamos en la introducción, son constantes y son crecientes, y evolucionan además.
Y lo primero que tenemos que hacer es tomar conciencia de que ese problema existe y nos tenemos que mantener actualizados. Y veámoslo así. Aquí quizás haya muchos especialistas de ciberseguridad, pero también puede haber personas que son especialistas en otras áreas del funcionamiento de una empresa. Y tal vez para esas personas no es tan natural caer en cuenta que cada aparato que esté en nuestro sistema informático que presente fallas de seguridad pudiera hacer lo mismo que dejar todas las puertas de la empresa abiertas sin llave y verte así como normal, que de repente venga gente y deje cosas en nuestra oficina y es un montón de bultos, que después viene un montón de gente a llevárselo y de repente agarran y se llevan la neverita o se llevan mi computadora y lo vemos todo como normal. Eso es la equivalencia en el mundo físico a que los sistemas informáticos no estén siendo monitoreados y aplicándole las estrategias de seguridad de la informática. ¿Y para qué nos sirve eso? El involucrar a gente que no tiene que ver con la técnica, porque la parte técnica la implementan los especialistas, pero para implementarla hace falta dinero para comprar sistemas, dinero para contratar personal y dinero para comprar los servidores donde funcionan. Nos gustaría ver así como en pantalla, ¿no? Un checklist que nos dijera, mira, lo que tenemos que hacer es esto. Y si hacemos esto, nos olvidamos del tema y todo, y podemos seguir con nuestros negocios y nunca nos van a atacar. Perdón, no nos van a atacar, no, siempre nos van a atacar. Nunca nos van a lograr vulnerar la seguridad. Pero la cruda realidad es que no existe un sistema invulnerable. Como ya hemos visto unos ejemplos de escala global, tampoco hay una estrategia única, invariable en el tiempo, que nos brinde la protección ante esos métodos criminales que son muy sofisticados y que van variando también según la seguridad que uno les pone. Pero afortunadamente, sí hay normas sencillas pues, que se pueden poner en práctica. Lo bueno es que son sencillas y que son comunes y que se han divulgado ampliamente y que inclusive en las empresas las ponemos nos las exigen. Esas normas pueden ser, como vemos en pantalla, una cultura organizacional de seguridad informática. Eso lo que implica es tener el firewall y el firewall que esté configurado propiamente y que esté actualizado, el antivirus funcionando en cada uno de los equipos, configurado apropiadamente, por supuesto, para todas las tareas que se ejecutan. Algo muy sencillo, esta no es para que no se meta, ya, yo no sé si existe, ¿no? De repente una cámara viendo una pantalla puede sacar información y acceder a la pantalla, yo no sé. Pero bloquear la computadora cuando nos paramos a tomar café o a una reunión o a ir al baño, cosas normales de la operación, la computadora pasa sin la persona enfrente varios minutos al día. Hay que bloquear la computadora. Y eso no es por cosas informáticas, sino porque alguien se puede sentar a extraer información de la misma. O instalar esos bots, convertir a la computadora en una parte de una red de bots, en una zombie de esa red. Establecer claves seguras, no el admin que se usa muchas veces en equipos de seguridad. Y lo más complejo sí es la planificación, implementación y las autorías de ese plan rector de seguridad que tiene que tener la empresa. También tenemos que leer publicaciones y tenemos que mantenerlo actualizado y ya eso suena como que mucho sentido común, ¿verdad? Pero el tema no sé, como nos hemos estado dando cuenta, no es solamente de sentido común, ¿verdad? Y eso pareciera. Y en realidad es así, no es un tema trivial. Hay organismos, hay empresas, hay gobiernos dedicados a desarrollar una serie de estrategias para impedir los ataques y tratar de lograr un sistema totalmente seguro de alguna manera. Por eso también hemos visto en algunas ocasiones que hablan de la web 2.0 y de limitar libertades y muchas cosas. Eso son iniciativas diferentes, de diferente enfoque, para tratar de lograr un fin que le conviene al que la está proponiendo, obviamente. Una manera, sí, más técnica, entonces es, por ejemplo, referirse a esta decálogo de la ciberseguridad, perdón, que lo fue desarrollado, eso es un top 10, eso es en España decálogo, entonces nosotros en América decimos top 10, que tiene que ver con las principales cosas a considerar. Tenemos que definir y documentar y difundir esa política que hablamos de la corporación. No es solamente un panfleto, es toda una estrategia que hay que desarrollar. Ya hablamos, no es solamente unas intenciones. Hay que implementar los controles del acceso lógico. Hay que realizar copias de seguridad. Fíjense qué sencillo, si me secuestran la información
borro toda la computadora, no me importa, y ya yo lo tengo respaldada. Tenemos que tener, obviamente, alguna protección frente a esos ataques de malware y alguna estrategia. Tenemos que estar haciendo las actualizaciones que recomiende cada fabricante de cada producto que tenemos. Tenemos que implementar los controles de la seguridad. Hacer la gestión de los soportes, no solamente la gestión de los soportes que es hacer el soporte, sino cuando uno hace un soporte, está la máquina donde estaba la información, está la máquina donde se guarda, y esa máquina tiene que estar sujeta a todos los demás controles que hemos visto, inclusive a controles más estrictos. Y además, las cachés temporales donde se va almacenando la información de transferencia tienen que ser eliminadas durante la gestión de los soportes. El registro de la actividad también es muy importante porque cuando se hacen las auditorías que se definen en el punto 1, podemos detectar comportamientos que impiden que pase un mes, que pase un año. En una de ellas, no quise ahondar mucho, en una de las brechas de seguridad, hablamos de una que duró un mes, una de ellas duró un año. Como se comunicó un año después, queda la duda si fue que se dieron cuenta un año después, pero lo dijeron al año y un mes después de que se produjo, cuando ya dijeron, bueno, hay que hacer esto y pasó esto. Entonces, si nosotros no tenemos un control de lo que está ocurriendo, no nos damos cuenta de las cosas. Y lo último muy importante, que es fuera de la informática y aplica en el mundo real, que son los planes para la continuidad del negocio. Si hay un terremoto y se destruyen los servidores, ¿qué hacemos? Si hay un terremoto informático y me destruyen los servidores, que me quitan toda la información, ¿qué hago? Ese tipo de cosas hay que considerarlas también en esos planes. Permítanme, por favor, hacer una pausa para preguntarles algo otra vez. Muchas gracias porque han estado colaborando haciendo también esta presentación desde su interfaz, para poder entonces tener una idea más clara de qué está pasando. No solo basarse en esta información recopilada de cientos de fuentes, literalmente, sino más bien desde su propia experiencia, que es muy valiosa para generar el cúmulo de información necesaria. Vamos a esperar 10 segundos más. Bueno, completemos el minuto. O 50%, lo que se produzca primero. Perfecto. La idea es como que nos cuesta en realidad aplicar buenas prácticas para la ciberseguridad. ¿Qué es lo que está pasando? Un tercio, sí, mi empresa tiene una buena cultura al respecto y nosotros trabajamos en ello. Un 13% es que en realidad el tema es súper extenso y es difícil saber por dónde empezar. Uno tiene muchas tareas que cumplir al respecto. Y dependiendo del tipo de sistema a implementar, ahí fue donde la mayoría indicó que está aplicando o que se le facilita aplicar las técnicas. Y eso como que sería la conclusión de esta pregunta. Sí se pueden, si estamos muy enfocados en lo que hay que hacer, es fácil seguirlas, pero tiene que haber, como dice en el punto 1 de la lámina que tenemos en pantalla, que hay que estar definido un procedimiento, y por eso en algunos casos sí, y en algunos casos ni sé qué es lo que tengo que hacer. Perdón, no avance. En pantalla vemos un diseño de una red empresarial con diferentes tipos de servidores. Y con accesos remotos y accesos locales. Este es un ejemplo que yo quise buscar que pareciera seguro, ¿no? Yo lo veo bien seguro. Yo no soy experto, como les digo, ni en firewalls. Pero tomemos esa pantalla como que es un sistema seguro. Yo lo veo seguro. Mira, tiene dos firewalls. Tiene los servidores de definición de usuarios en el directorio esto es tomado de Microsoft, de Active Directory. Los tiene detrás de un firewall hacia internet, para que la gente desde afuera, vemos que hay usuarios internos móviles que a veces están en la oficina, a veces están remotos, puede ser por VPN. Hay usuarios que nunca están en la oficina, que son home users, y hay clientes conectándose a mi sistema a consultar cosas que están en esos servidores de base de datos. Vemos que hay un firewall externo para los protocolos de internet y un firewall interno que tiene un montón de configuraciones y de características.
Eso es lo que hablamos hace un rato, de que tengamos el firewall activado y configurado apropiadamente para lo que estamos haciendo, ¿no? Muy bien, yo lo veo seguro, pero ¿qué hay? No sé, ¿qué hay detrás de mi empresa todos los días, toda la noche? Vamos un momentito a ver esta animación que está aquí. Esto es lo que hay detrás de mi computadora todos los días, toda la noche. Busquemos América un momentito. Eso es ahorita, esto es en tiempo real de un fabricante de antivirus con data propia. Esto no es una data, como le decíamos, ¿cómo vamos a saber la data global si nosotros no tenemos su sistema instalado? Inclusive lo tenemos bloqueado porque nuestro antivirus bloquea el de ellos, o algo así. Pero esto es lo que está ocurriendo en este momento. Las rayitas son ataques, origen y destino de ataques del atacante, del que lo recibe y todo eso. Es todo el día, toda la noche, todos los días. Y diferentes tipos de ataques que están abajo. Esta información la vamos a tener ahorita en pantalla también, sobre las vulnerabilidades. Entonces nosotros tenemos nuestra empresa muy segura, pero aquí hay una serie de factores influyendo día y noche sobre los sistemas. Perdón, ahí tenemos el enlace hacia esa página para consultarlo después. ¿Qué pasa cuando eso ocurre? En esa que dimos por muy segura esa red, puede pasar lo siguiente. Vamos a echarle la culpa a los usuarios externos por lo siguiente. Internamente, ese firewall, esa segunda cortafuegos que tenemos ahí, ese segundo muro, tiene un montón de protocolos definidos y de bloqueos que impiden que nosotros nos metamos a lo que pasa en ese ejemplito. Ese ejemplito es tomado de un reportaje, que también está el enlace allí, sobre estas plataformas para ver películas. Las plataformas para ver películas tienen subtítulos y se encontraron los hackers una manera de aprovecharse de eso. Ahí vemos en esa imagen que hay 4 personas con un check verde, que son personas que se dedican a hacer los subtítulos de esas plataformas, y las personas, los usuarios de las plataformas van dándole un ranking a la traducción, a los subtítulos. Si le parece bueno, le pone 5 estrellas y así. Los hackers, entonces, hicieron 2 cosas. Desarrollaron código malicioso que se mete en el servidor de subtítulos, por lo tanto, la aplicación lo ve como seguro, aunque es todo un desastre para el usuario, la aplicación lo ve seguro porque lo que esté allí en esa configuración se ve seguro en el momento en que se detectó. Luego corrigieron eso. Y además de eso, le ponen al ranking de sus subtítulos el más alto, de manera que cuando uno se mete en la plataforma a verlo, lo primero que va a buscar es ese. Y aquí vemos un ejemplo de cómo ocurre eso. Es un video, puede ser lagueado, puede salir entrecortado porque lo estamos viendo a través de una plataforma de videoconferencia, pero también está el enlace allí para que vean el reporte. Rápidamente vamos a tratar de ver lo que ocurre. Selecciono mi película, me pongo a ver la película, no me permite ir más rápido. Cuando yo como usuario, esta es la máquina mía de usuario, quiero ver los subtítulos, el atacante tiene una conexión hacia ese código que se acaba de ejecutar en mi máquina y empieza a recibir información de mi máquina. En esta vulnerabilidad, el atacante logró desarrollar uno de esos programas que después ponen en las plataformas del Crime as a Service para que otros menos especializados la usen. Y entonces cualquiera se mete en mi máquina si yo agarro los subtítulos y empieza a tomar la información, las claves, todo lo que yo escriba. Puede poner esos. Aquí está otro ejemplo de otra plataforma. ¿Qué es lo que hacen entonces? Toman control total de mi máquina sin que yo me dé cuenta, porque yo estoy con pantalla completa además viendo la película y no quiero estar viendo notificaciones de antivirus fastidiosas ahí. Si acaso lo detecta. Como veíamos hace un momentito, aquella era de un antivirus del lado occidental, no, perdón, del lado oriental del mundo, y este es una empresa del lado occidental. ¿Dónde estamos allí? Lo quité. Eso le quiero mostrar entonces otro tipo de mapa. Este otro tipo de mapa también es bonito para la vista, es súper interesante, bien divertido, pero muestra el constante ir y venir de ataques desde un país hacia otro, muestra también su ranking. Ahora este está desarrollado en otro país, y también tiene su propia visión de sus propias herramientas de medición, solo que ellos en su página indican que ellos además hacen una búsqueda fuera de lo que le reporta su plataforma. Ellos andan buscando también información conexa. Pero finalmente son maneras de entender que no estamos solos, nuestra empresa segura
que teníamos en esa no está sola. ¿Y qué puede ocurrir? Que entonces, mediante ingeniería social, con todos esos ataques, con la información que me sacaron de aquí por medio del hack anterior, entonces toman datos que le permiten llamar al teléfono de los empleados dentro de la empresa y ahí preguntar por mí, preguntar la información, etcétera, ¿no? Entonces, eso puede conducir a un ataque tipo ransomware, en el que bloquean esa computadora, cualquiera de esos servidores, y hay que hacer el pago, o si tenemos los respaldos, bueno, como veo esa red allí, ahí se tomaron en cuenta muchas cosas, quizás está el respaldo y no pagamos nada, más bien los denunciamos. Por cierto, en una de las láminas estaba una lista en la parte de donde estaban definidos el malware y el Crime as a Service, es una conexión ahí está el enlace hacia la página de la Europol, de la División de Cibercrimen. Si no tenemos una local, podemos llamar hay varios países de aquí tienen unas páginas muy buenas para eso y respuesta activa. Y si no tenemos, podemos empezar por ahí a buscar a ellos mismos avisarles o buscar las conexiones con las páginas locales de nuestros países. Y finalmente, bueno, empecemos a ver nuestro sistema, ¿no? Vamos a devolvernos un momentito aquí, quedarnos con esa bonita imagen. Sí, mentira, esa no. Digamos entonces que nosotros ya tenemos todas esas nociones, estamos activamente, tenemos nuestra empresa y ya quedó segura, ahora sí, no tenemos problemas legales porque siempre aplicamos lo último de tecnología. Y venimos nosotros, es un proyecto de seguridad, y desarrollamos, bueno, nuestro sistema de seguridad, un pequeño sistema de seguridad, como puede ser 1, 2, 3 cámaras, ¿no? Todos los servidores que tienen que ver, las estaciones de trabajo, los grabadores y todo eso. Y como son IP, ahora son de red. Esa red no está conectada a internet, qué bueno, no hay nada, ningún problema hacia afuera, ¿verdad? Pero entonces lo queremos integrar con sistemas de alarmas y de notificación en tiempo real y también de almacenamiento en la nube y cosas así. Tenemos una serie de integraciones, ¿no? Y finalmente necesitamos básicamente y ahora sí conectarnos a internet, por lo cual contratamos un servicio especializado de conexión a internet. El tipo de servicio de internet es crucial en este momento, entonces no usemos ese servicio, usemos más bien un servicio de internet comercial, no tan casero, ¿no? Pero si recuerdan, las 3 computadorcitas y los rayos y la nube son las mismas de antes, pero hay una pequeña diferencia. Aquí yo no veo ningunos muritos de esos de ladrillos. Entonces, en lo que ponemos ese sistema en internet, para entonces recibir las alertas y monitorearlo y conectarnos desde afuera, el sistema quizás no le vaya muy bien con eso. Vamos a tomar en cuenta lo siguiente. En el esquema anterior, habían unas cámaras y unos servidores. Y hay páginas que se dedican, por ejemplo, esa que está ahí en ese enlace, a ubicar cámaras abiertas de seguridad de CCTV en la red. Con permiso, sin permiso, depende de la página. Buscan cámaras y las ponen y las listan para que la gente se meta en cualquier momento del día a ver lo que está en esa cámara de seguridad. Esas cámaras, digamos, están abiertas con usuarios y claves o sin claves, pero con lo que viene la cámara por default, que uno lo consulta en la misma página del fabricante. Cuando tú abres la caja, tú tienes que instalar y tú tienes que poner a funcionar y de alguna manera tienes que saber por dónde empezar. Y si en la política de instalación, esa de que no tenemos una política o que no se discute en todos los proyectos, o que el departamento que se supone que lo va a atender nunca lo hizo, y sí, mañana hablamos de eso y vamos a poner una cita, no, esta vez no pude porque hubo una reunión, sí, pero si lo seguimos, quedamos muy pendientes de hacerlo, y nunca se estableció la inclusión de los equipos en el dominio, ni el uso de las claves de la corporación, y los integradores nos quedamos con claves de acceso remoto, y eso es una práctica común por lo menos en Occidente, ¿no? He visto foros de Asia, ¿no? Entonces, para darle servicio, porque el cliente a veces, como no tiene ese departamento especializado en ese sistema, entonces se pierde la clave de administrador y se bloquea el sistema. Entonces, hay una serie de prácticas comunes de cuando el sistema era así, que se siguen implementando, y a veces se migra de un sistema, como decíamos hace rato, que estaba desconectado hacia la conexión hacia toda la red de la empresa. Veamos ese sistema. El sistema muy seguro de mi empresa, yo le empiezo a meter entonces cámaras y le meto el mismo sistema muy robusto y muy especializado y con sistemas operativos y antivirus de última generación, pero no configuro nada de eso. Entonces, luego, yo no sé, necesito soporte de remoto, necesito que se conecten por internet, pero para eso necesito conectarme a internet. No usemos ese enlace de hace un momento muy artesanal. Usemos el de la empresa, que está muy bien normado y con políticas de seguridad. Para el acceso externo, empezamos a ver, bueno, internamente, pensemos ahorita qué hay, pero los que vienen de afuera,
Para que puedan entrar allí tienen que cumplir con una serie de normas. Ellos van a poder entrar y van a poder recibir sus alertas. Y en esos que están ahí, esos tres en la pantalla roja, empezaron a recibir alertas del sistema y que sí, que hay un movimiento y que se detectó una entrada y llamas al cliente, le das su servicio de soporte. Pero no heredamos un poquito la práctica del sistema anterior. Nuestros técnicos e ingenieros de campo entregaron el proyecto, entregaron las claves y dejaron una nota que decía en la página 50 que hay que cambiar las claves, y el departamento de seguridad de informática no ha llegado a la página 50. Entonces, por un tiempo, estamos como se ve ahí, no sabemos qué hay. Y no sabemos qué hay implica que ese enlace es peligroso. Y si pasara que, por ejemplo, un hacker agarra y alguien vio una película desde su casa y un hacker agarró esa máquina, ya no solo agarra esa máquina, se puede inclusive por esa cosa de, vamos a usar la magia, de que están las cámaras abiertas, y una de esas cámaras abiertas que detecté era una de las que estaban en esta instalación, él agarra y convierte la red de seguridad en unos botnets, en unos zombies que además de estar grabando, ahora están como perdiendo cuadros porque está muy lenta. Empiezan a tener entonces una herramienta interna para explotar el resto de la compañía. Y luego aprovechan y esos sistemas de almacenamiento de datos que, uy, vamos a respaldarlo porque aquí se infectó algo, ya tienen caballos de Troya adentro. Luego empezamos a tratar de tomar correctivos y al final impactamos a toda la empresa. Eso está ocurriendo en este momento, eso tiene que ver con la evolución asíncrona de los diferentes sistemas. No es una cosa que sea común en todos los proyectos, no es una cosa que sea aislada tampoco. Hay que, ahora nosotros, los asistentes y nuestras empresas, tienen que tener un rol activo en ciberseguridad. Afortunadamente, uno de los reportes citados en este, no solo ve el costo, sino también la inversión. Así como hay costo para las empresas, hay inversión. Y el hecho de que el ransomware haya sido duplicado en incidentes, pero no haya producido tantas pérdidas es porque las empresas ya invirtieron el doble en protegerse contra ese tipo de ataques, en la parte de seguridad de los respaldos y en la auditoría de los sistemas. Entonces sí hay toda una serie de compromisos. ¿Qué podemos entonces hacer finalmente para esto? Bueno, finalmente les quiero preguntar algo más. Con lo que hemos visto hasta ahora, ¿qué tan seguros nos parecen nuestros proveedores de tecnología de la industria de seguridad electrónica? No solamente ya de los servidores y del correo y todas esas cosas, ¿no? Todos estos fastidios que le ponen a mi computadora, sino de la empresa de seguridad, esa que me instaló el sistema de seguridad. ¿Qué tan fiables son? Entonces, yo puedo decir que son seguros porque siempre revisamos ese tema en cada proyecto que vamos a estar instalando. Yo meter un montón de equipo en mi red, yo lo reviso con el Departamento de Seguridad de Informática. O bueno, son seguros porque son seguros. Se supone que la empresa de la que yo contrato sigue toda una serie de políticas de clase mundial. Pueden ser inseguros, pero hemos evaluado el impacto de esa inseguridad y nosotros se lo hacemos saber al cliente y nosotros, bueno, como clientes lo aceptamos y lo tenemos ya contenido. No va a pasar nada aunque son inseguros. O no sé, simplemente no lo sé. No es una cosa que yo considere o por mi rol o porque no se considera hasta ahora y entonces puede pasar lo que veíamos en la lámina anterior. Muchas gracias por la votación. Vemos que hay una tendencia así a confiar en las empresas que desarrollan tecnología, lo cual es positivo en el impacto de marca y las empresas que yo conozco muchas que hacen esfuerzos muy grandes en este sentido. Hay un porcentaje de personas que se aseguran que eso es lo que tuvo que haber, por ejemplo, hecho la NSA para que no le volvieran a tener otra brecha de seguridad tan famosa. ¿Quién sabe cuántas tiene? Pero famosas han sido la de Snowden y la de esta, que les quitaron este montón de herramientas, bueno, y otras más, ¿no? Pero muy famosas esas. Y si esas empresas tienen problemas, yo creo que es muy bueno asegurarse. No es una opinión personal, no estoy tratando de que la gente lo haga, ¿no? Es interesante ver que sí, hay gente que sabe que son inseguros y tiene que ver con las dos primeras. Son inseguros, yo lo sé, pero yo también tengo mis estrategias de contención. ¿Qué puede ser en lo que estamos hablando? La información que se contiene no es crítica, no es vulnerable, no está tipificada en ningún código penal, no afecta a mis clientes y mi sistema no está conectado a internet. Entonces, aunque me roben el equipo, lo que se van a llevar de ahí, según la evaluación que hicimos, no es un impacto crucial. Pero veamos un poquito estas acciones para maximizar la protección. Ya hablamos, pues, como conclusiones normales. Hay que auditar esas políticas de seguridad. Sí, ya cerré aquí, permítanme.
Hay que normalizar todo el equipo que esté en una red, tiene que estar todo con los mismos niveles de seguridad. Es como la gente que entra a la empresa. Todos los que pueden entrar a un sitio tienen que tener permiso de entrar a ese sitio. Los que no deberían entrar, no deberían. Tiene que haber una persona en la puerta que se lo impida, o un sistema de control de acceso, o ni siquiera tiene que saber que existe esa parte de la empresa. Hay que incluir estrategias de seguridad de la información en los procedimientos de diseño del proyecto desde el inicio. Siempre es crucial involucrar al especialista, no solo el departamento de informática, sino al especialista de seguridad. Y fuera de eso, para que la cosa funcione bien por experiencia, al departamento de informática como tal. Hay que usar los servicios y los equipos de proveedores confiables, como veíamos en la encuesta anterior. Y si no, bueno, hay que ser muy especializado en contener. Otra cosa que se puede hacer es autoauditorías, si mi departamento de IT lo permite, o contratar auditorías externas para saber que también lo estamos haciendo. También hacer lo que estamos haciendo hoy, que ya lo hablamos antes en la parte de sentido común. Hay que informarse y tener conciencia de estos ataques. También tenemos que planificar para evitar incidentes, pero también considerando que si el incidente ocurre, ¿qué vamos a hacer al respecto? Que es el plan de contención. Y para avanzar todavía más, hay que aplicar esos criterios de mejora continua. Y antes de despedirnos, me gustaría también conocer su opinión, por favor, sobre este tema ya así más normal, digamos. Si usted procura mantenerse al tanto de esas actualizaciones, de esa información que hay disponible. El primer ítem no los deja mentir. Ustedes están todos aquí hoy y sí están al tanto. Pero es muy importante lo específico de las respuestas de hasta ahora la otra mitad de los asistentes que no, primera vez, o que estaba pendiente y no lo había hecho, o que solamente cuando hace falta, porque no es solo el nivel de sentido común, el nivel normal de claves con letras y números y arrobas y emoticones, sino que es una infraestructura crítica, un sistema interconectado, muchas cosas que hay que considerar. Entonces, creo que todas las respuestas tienden a enfocarse sobre lo que hemos estado conversando hoy, o sobre aquello que en lo personal y lo que conversé con algunas personas pude notar en la investigación para esta presentación, que es que el tema es un poco confuso, pero el tema es, estamos conscientes de que existe. Que hagamos cosas o no, depende mucho de nuestras operaciones. Finalmente, es útil plantearse unas preguntas, ¿no? En general, como cuáles son las tecnologías recientes que se instalan, que los fabricantes han incorporado en esos sistemas que nosotros instalamos, ¿no? ¿Cuáles son, además, las que instalamos nosotros y nuestra empresa, ¿no? En la red, como usuarios y como proveedores también. Y de todos esos sistemas, todos están, como decíamos allí, unificados bajo las mismas políticas de seguridad. Y digamos que están todos unificados, pero si pasa algo, ¿quién se entera? Hay notificaciones automáticas. Existe, se conoce, se practica el plan de contingencia ante los eventos de ciberseguridad. Las consecuencias dependen del tiempo de respuesta cuando ya ocurre, ¿no? Entonces, existe eso, un plan de contingencia. Una vez que ya sabemos, ¿qué hacemos? ¿Apagamos el equipo o lo dejamos así? No pasa nada. Borramos los archivos para que no se los lleven, no sé. Eso existe, ¿no? Y fuera de eso, ya para la mejora continua, nosotros estamos de toda esa información llevando un registro y estamos auditándola y estamos haciendo gráficos y evaluando y discutiendo. Entonces, sobre todos esos temas, debería evolucionar una conversación y un diseño de un proyecto de seguridad. Nos quedamos a la orden, perdón, aquí, si le doy aquí fuera de la pantalla no avanza. Ahí avanza mucho. Para cualquier pregunta, y espero que haya sido de utilidad ese tema, que lo hayamos podido desarrollar con un enfoque muy preciso sobre ciertos aspectos, pero y considerando todas esas cosas adicionales que son conexas, pero que no se pueden estudiar en profundidad, porque son sumamente técnicas. Muy agradecidos por su atención y quedamos abiertos para alguna pregunta que quieran hacer. Sí, muchas gracias Juan Carlos por tu intervención. A continuación vamos a ver unas preguntas de las que nos hicieron a lo largo de la presentación. Hay varias. Bueno, aquí nos pregunta Alicia Ricardi. Consulta, ¿qué área desde su punto de vista debe tomar el liderazgo para los alcances de prevención de ciberseguridad en las empresas?
en las empresas, ¿verdad? Correcto. Como plantea la pregunta, muchas gracias por plantearlo así. Desde mi punto de vista, están la parte técnica, que sería el departamento más preparado para eso, normalmente es el de informática, y la parte financiera, para ajustar los planes que proponga informática. Y además tener no digamos financiera porque es muy específico financiera, perdón, la directiva de la empresa, del cliente y del oferente, para tomar nota y comprometerse sobre las expectativas del resultado y de las consecuencias de la aplicación de las políticas que se definieron. Pero técnico, IT, o los especialistas o los auditores externos si no contamos con uno del nivel suficiente. Perfecto. Nos pregunta Henry Luna, ¿los NBR tienen antivirus o se les puede instalar antivirus? Los NBR, ¿verdad? Correcto, los NBR. Depende mucho del fabricante. Yo, en mi experiencia, conozco varios tipos y algunos vienen con el antivirus que trae el sistema operativo. Algunos embebidos no traen antivirus y desconozco si algunos ya vienen preconfigurados con antivirus activo, lo cual no sería una buena práctica porque también, bueno, no es que no es mala práctica ni buena práctica, sino que no es lo único a considerar. Uno pudiera preferir equipos, de hecho, que ya vengan con cierta protección activa, pero no tiene que confiarse en que esa sea la protección que es necesaria para mi implementación. Y si recordamos, permítame ir para atrás aquí rápidamente. Esta imagen sirve. Los firewalls definidos aquí, permítanme poner una flechita. Este firewall tiene muy pocas letritas acá y este otro firewall tiene un montón. Eso significa que la protección, de hecho, la puede traer el sistema informático que preguntan, el NBR como tal, pero puede estar sin configurar. Entonces, hay que configurarla adecuadamente para la red, digamos, en ese caso, la que estamos viendo allí. Y en suma, algunos sí, que yo sepa, y algunos no traen. Perfecto. Nos pregunta Diego Cota, los sistemas de seguridad cada vez más ofrecen los servicios en la nube. ¿Qué riesgos existen con esta opción? Eso es bastante técnico y profundo y los riesgos pudieran ser... debo quitar la flechita para poder avanzar, perdón. Y en realidad no voy a avanzar, voy para atrás. Pues. ¿Ven una flechita que va y viene? Eso es capa 8, eso es parte del problema que puede ocurrirles. Puede ocurrir ese tipo de cosas que acabamos de ver. Necesitamos, sí, si estamos conectados a la nube para un servicio como el que vemos ahí en la pantallita roja, tener algo como esto, las políticas definidas para esa conexión. Entonces, las plataformas de la nube, digamos, lo resaltante que tienen es que hay un departamento adicional de IT muy especializado y conocedor de su propia implementación y que están encargados de velar por sus propios servicios. Entonces, tenemos gente constantemente, como una de las encuestas que vimos, que suponemos que están tomando las acciones constantemente para hacer sus sistemas más seguros, que eso es una ventaja desde ese punto de vista. Pero internamente necesitamos la protección para evitar lo que veíamos luego en esta, que a través de explotar una de las facetas de toda la operación, aunque tengamos el sistema en la nube, podamos sacar de lo que acabamos de ver allí internamente, de los otros servidores que ya se componen de la solución. Entonces, intrínsecamente seguras, digamos, todas y ninguna, ¿verdad? Perfecto. Bueno, nos pregunta Miguel Ángel, como nivel básico de protección, ¿qué nos recomendaría implementar aparte de los firewalls y los antivirus? Yo recomendaría esa parte de la discusión del proyecto. Y eso es súper vago, yo sé, y no es una respuesta para salirse del problema, sino que, como veíamos también en una de las encuestas, nuestros sistemas se usan para cierta función en específico, ¿no? Lo que vamos a instalar, el proyecto que vamos a ejecutar. Y lo que se requiere para cada proyecto varía de proyecto en proyecto. Entonces, como norma básica, veíamos claves seguras,
conocer el problema, normalizar toda la operación de IT. Si no la tenemos, bueno, desarrollarla, ¿no? El proyecto de seguridad, de concientización, de mejora continua y todo aquello. Entonces, ¿qué hace falta además de firewall, antivirus? Todo lo que se aplica en ciberseguridad. Nos pregunta Mauricio Garzón, relacionado con el tema en la nube, ¿qué tan seguro es confiar un P2P para una visualización de cámaras externamente por medio de servicios como XAMI? Ya es como una pregunta muy técnica. Sí, yo en realidad, gracias por hacer la aclaración. Sale del ámbito de la conferencia, pero para no hacerme el importante, yo no podría responder esa pregunta. Pero yo tomaría en cuenta esto. Es tan segura como el nivel de seguridad que ofrezca en la definición del sistema. También nos pregunta Darío Yau, ¿es bueno que el Departamento de Seguridad Física Electrónica tenga su propio personal de seguridad informática, seguridad lógica? Muchas veces IT está recargado de trabajo por muchos tickets de soporte y no responde urgentemente a los pedidos de seguridad electrónica. Sí, ahí es interesante. Bueno, ideal es que sí, ojalá tuviéramos un hacker de cada disciplina. Y cuando digo cada disciplina, está el hacker que hablamos de informática, donde empezó este tema, pero también está el hacker de la parte de CCTV, por ejemplo, que es un señor que nunca ha visto una computadora en su vida fuera de la que usa ahí para ver video, pero básicamente te hace una radiografía de tus intenciones apenas te ve. Entonces necesitamos uno de cada uno, idealmente. Lo que permite el presupuesto, y es donde es bueno involucrar a la gerencia, es lo que se va a definir cómo se va a implementar el proyecto. Pero ideal sí, contar con personal especializado en cada una de las áreas. Nos pregunta Angélica España, ¿se puede entender que los ataques que se han hecho a dispositivos IP como computadoras, dispositivos móviles, servidores, entre otros, aplican de la misma manera para los equipos de seguridad electrónica? Escuché equipos Intel. No, si aplican, o sea, todo lo que son los ataques de seguridad para los computadores, servidores y otros dispositivos, también aplican de la misma manera para equipos de seguridad electrónica. Bueno, yo creo que eso es una buena conclusión de toda la sesión. Mientras la computadora que estamos conectando a la red, bien sea un sistema, una terminal de control de acceso que permita usar su interfaz de comunicación como puente hacia el resto, sí, todo equipo que se comunica hacia la red puede ser susceptible y tiene que ser tratado con las mismas normas. Nos pregunta también María del Rosario, ¿qué tan seguidos son los ataques para Latinoamérica? Porque en la página que nos estabas mostrando no es muy seguido que uno vea ataques para esta región. Sí, comparativamente quizá no es muy seguido. Veamos esa es una página de muchas. Entonces veamos la otra. Sí la tenía puesta ahí. Veamos otra. Este es otro proveedor. Y este otro proveedor, en las veces que he visto, ha tenido a Brasil como el principal país atacado, de número 2 y de número 1. Y ahorita en estos momentos vemos que Colombia es el 19. Tratemos de buscar qué posición tienen algunos países, ¿no? Los que se ven con más actividad. A ver. Ya me estoy poniendo notas. Y quiero retomar aquí Tomemos, como Brasil era ayer el principal, está de tercero hoy en el mundo en este proveedor de seguridad y de información. Varía según el proveedor, obviamente. Entonces, ¿qué tan frecuentes? Aquí dice, el tercer país más atacado del mundo. Supongo que por el origen de este proveedor, pudiera ser uno de los primeros. En este momento, Rusia es el primero. En Rusia es de noche ahorita, también puede ser por el horario. A ver qué dice de España. España tiene muchos avances en ciberseguridad y puede ser también, bueno, puede ser no. Perdón, eso no era España. España. Está de 10, fíjense que Brasil está siendo más atacado por lo que respecta a esta herramienta que España. Y Colombia está muy cerca de España, por ejemplo. Y así, yo recomiendo revisar el estudio de
la OEA, el estudio o estudios públicos que no están ligados necesariamente a una empresa de seguridad, y también este tipo de herramientas de seguridad. También hay varias preguntas ya propiamente de marca. Esas preguntas se las estaríamos enviando directamente a nuestro panelista para que él pueda dar respuesta. Vamos a mirar unas dos últimas preguntas, Juan, y la pregunta la hace Walter Guillén. ¿Qué prevenciones hay que tomar con las herramientas de acceso remoto, sobre todo con licencias gratuitas? Eso es muy importante, un comentario generalizado con programas. Hablemos de programas y enfoquémonos luego en bioseguridad, bioseguridad porque es mi rama, en la seguridad electrónica. Cuando un producto es gratis, normalmente el producto somos el pago somos nosotros y nuestra información. Entonces, es importante verificar qué tipo de proveedor es en el que estamos confiando. Una de las herramientas para verificarlo es llame por teléfono, revise si tiene una página web donde internamente ese proveedor reporte sus fallas de seguridad. Algunos la tienen. Entonces uno se puede meter en el site del proveedor y ver qué fallos reporta y si ya lo solucionó o no. En cuanto a la industria de seguridad, normalmente, hay que aplicar siempre los mismos protocolos de seguridad. No nos pase lo que le pasó a la NSA. Perfecto. Bueno, y ya la última pregunta nos la hace Angélica. Si de pronto dentro de todos tus materiales de consulta, Juan, ¿tienes de pronto alguna página web donde uno pueda ver ataques, pero directamente a sistemas de CCTV y videovigilancia? Sí, veamos este de aquí. Ese candadito verde, se puede consultar algunas vulnerabilidades del Departamento de Estándares de Estados Unidos, creo que son las siglas del NIST. Entonces, allí ellos no tienen la información de todo el mundo, ni de todo tipo de marcas, ni de todo tipo de aparatos, pero uno puede consultar vulnerabilidades allí. Y luego, marca por marca, irse al propio fabricante y preguntarles o consultar sus herramientas de difusión de esa información. Y luego están también los proveedores, como veíamos en pantalla ahorita, de seguridad, de antivirus y de informática. Algunos tienen información pública. Perfecto, Juan. Y finalmente, si no confiamos en ninguna de esta información que es pública, realmente es pública, contratamos los servicios de auditoría de entes especializados, que también existen. Así como existe la plataforma del crimen como servicio, también esas nacen, pues esa terminología nace de la informática buena, digamos, que no es maliciosa. Hay plataformas, hay empresas que se dedican a eso. Perfecto, Juan. Entonces ya con la última pregunta finalizaríamos nuestro webinar y les agradecemos a todas las personas que están conectadas. Ahí en pantalla está el correo en este momento del ingeniero Juan Carlos Abonanza. Igualmente les agradecemos a todos porque todavía tenemos un muy buen quórum, Juan. Tenemos 145 personas en este momento conectadas, entonces la presentación en verdad ha sido muy interesante y les agradecemos a todos los que se han tomado este tiempo extra. Normalmente nos demoramos una hora, pero el tema está bastante interesante y por eso pues se nos alargó un poco. De verdad, muchísimas gracias, Juan, por todo tu conocimiento y todo tu apoyo en este tema. Definitivamente, y por mi parte más agradecido todavía. Muy valioso para mí que hayan tomado el tiempo de esta mañana, ya tarde en algunos sitios, para discutir con nosotros, y además los aportes que hicieron son muy valiosos también. Muchas gracias. Perfecto. Bueno, y desde nosotros también les agradecemos grandemente por estar acompañándonos, por estar con nosotros en nuestros webinars ALAS. Para finalizar, tenemos una valiosa información para todos ustedes y hemos también iniciado nuestro calendario de encuentros tecnológicos ALAS. Recuerden que este es un espacio ideal para que ustedes puedan conseguir nuevos contactos, nuevos productos, que puedan conocer también tecnologías, y es el espacio ideal para propiciar nuevos negocios. Este mes de febrero tenemos programados 2 eventos: en México para Monterrey el 15 de febrero y en Panamá el viernes 23 de febrero. Ahí está
la página web, que es nuestra página alas-lea.org/encuentros, y los invitamos cordialmente para que también puedan acceder a estos espacios en los cuales encontrarán ustedes grandes marcas y grandes profesionales con los cuales puedan contactarse. A todos ustedes muchísimas gracias, les agradecemos enormemente por su acompañamiento en este webinar y los esperamos en la próxima ocasión. Feliz día para todos.